Muy bien, muchas gracias. Espero que ahí se escuche. ¿Escuchan bien? Sí. Bueno, muy bien. Aquí estamos. Gusto saludarlos, Betty, Edgardo. Buenos días. No los vi cuando entraron. Sigilosamente. Bueno, estamos estudiando la carta a Santiago todavía, de Santiago más bien. Vamos a terminar el capítulo 3. Nos toca el versículo 13 al 18. Y lo que tenemos que recordar de esta carta es que Santiago no escribe a una iglesia local, ¿verdad? Como Pablo específicamente escribe y dice a los hermanos en Cristo que están en Éfeso o que están en Galacia o en cierto lugar, pues, o en Corinto. Pero más bien Santiago escribe a los judíos, aquí les llama a las 12 tribus. Evidentemente son judíos y dice que están en la dispersión. Esa palabra también, o esa palabra, sí, esa palabra dispersión también se le conoce como diáspora, o es el original, refiriéndose a los judíos que han sido perseguidos o dispersos o expulsados. Entonces, en varias ocasiones en la historia y también en el Antiguo Testamento, desde que, por decir, los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, pues es una especie de diáspora o de dispersión de alguna manera. Y luego en el libro de Hechos tenemos también la ocasión cuando esa persecución que inició justamente con la muerte de Esteban y a manos de Saulo, o Saulo siendo el instrumento más fuerte por parte de los religiosos de ese momento, persiguió a los cristianos, ¿verdad? Fueron perseguidos. Entonces, dice el texto en Hechos que los creyentes fueron dispersados de Jerusalén, salieron de Jerusalén los cristianos y solamente se quedaron los apóstoles, dice el libro de Hechos. Esa es una diáspora, los cristianos siendo perseguidos y esparcidos. Y hay otra ocasión en Hechos 18, cuando el emperador, o los cristianos más bien, sí, los cristianos son expulsados, o los judíos, todos los judíos son expulsados de Roma. Entonces, no solamente habían sido expulsados de Jerusalén, pero también judíos que ya estaban en Roma, por el emperador fueron sacados es el emperador Claudio, expulsó a los judíos de Roma. Entonces, esa es otra especie de diáspora, pues. Entonces, los judíos están siendo esparcidos. Pero es interesante pensar que, recuerden que cuando Satanás o el mal o personas no piadosas buscan destruir a los cristianos o el evangelio, eso mismo es un instrumento de Dios para la predicación del evangelio, son oportunidades. De hecho, el Imperio Romano, una de las cosas que hizo para construir o para fortalecer el poder del imperio, una de las cosas que hizo fue construir puentes. Por todos lados construyó puentes para que sus ejércitos llegaran y tuvieran acceso a diferentes ciudades o diferentes territorios. Pues esos mismos puentes que conectaban ciudades y pueblos fueron usados por los creyentes en la diáspora o en la dispersión para llevar el evangelio. Entonces, donde quiera que los cristianos eran expulsados, el evangelio iba con ellos para ser predicado en diferentes regiones. Entonces, a esos creyentes es a los que Santiago les escribe, no en una sola ciudad, sino dispersados por todos lados. Por lo menos 15 veces en toda la carta de Santiago dice hermanos míos. Antes de alguna frase, alguna sección dice hermanos míos y entonces les escribe, dice, hermanos míos, hermanos míos. Entonces, esta sección yo creo que la podemos empezar desde el versículo 12. Si alguien quiere leerlo para todos, Santiago 3, ahí la separación, digamos, de la mayor
de la mayor parte de las Biblias está desde el versículo 13, donde tiene un título, en este caso mi Biblia dice la sabiduría de lo alto. Santiago 3, Está 3.13, Santiago 3.13. Ahí hay una separación o una sección aparte, por decir. Pero vamos a leer desde el 12, porque ahí es donde dice, hermanos míos. ¿Alguien quiere leer para todos? Sí, Peque, por favor. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ajá, gracias, Peque. Entonces, esta es una de esas secciones, como empieza en el versículo 12, dice, hermanos míos, y realmente no hay separación en el texto, ¿verdad? En las ediciones de muchas Biblias sí hay una separación y trae otro título que dice la sabiduría de lo alto, pero realmente el escritor no hace pausa y continúa, hermanos míos, así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Habíamos visto en el capítulo 2 respecto a lo que está en la cabeza de Santiago, que es un sistema religioso de fariseos, ¿verdad? Porque habla de religión, de fe, de congregación, de ley. Y en ese contexto dice, no seamos, no hagamos distinción entre las personas que vienen a la congregación, porque eso hacen los religiosos. Y hablando de fe, dice, ese sistema religioso habla de fe y dice que tiene fe, pero esa fe no produce obras piadosas. Ese sistema religioso de fe o de cierto sistema de creencia del que está hablando Santiago no tiene evidencia de buenas obras. Entonces, en el 2.1, Santiago dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Cuando hablamos de fe en Jesucristo, nuestro glorioso Señor Jesucristo, esa fe en la obra de Jesucristo sí tiene una evidencia que se muestra en las obras. Es infalible, pues, la vida de una persona fundada en la fe en Jesucristo tiene obras producidas por el Espíritu Santo. Entonces, Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe por tus obras. Y luego en el capítulo 3 dice, si eres maestro, o dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. No puedes ser maestro de la escritura o maestro o enseñar a otro acerca de la fe si no refrenas tu lengua. Entonces parece que está hablando, tiene un, ¿cómo se llama? Un patrón de lo que está diciendo. Dice, ¿tienes fe? Muéstralo por tus obras. ¿Sí? Enseñas acerca de la fe, muéstralo refrenando tu lengua. Y ahora dice, eres sabio y entendido también de las cosas espirituales, o dices tener sabiduría y entendimiento, pues muéstralo también por tus obras, dice el versículo, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Ven este patrón de tres cosas? Dice, ¿tienes fe? Muéstralo por tus obras. Enseñas la escritura o comparte la escritura, muéstralo refrenando tu lengua. Eres sabio y entendido, muéstralo con tu buena conducta. Entonces, esa buena conducta, ese fruto espiritual, invariablemente es fruto espiritual. ¿Sí? No lo puede producir la carne, o el hombre sin Cristo no lo puede producir. Puede intentar conducirse de cierta forma, pero no es insostenible, no puede mantener una conducta
piadosa por mucho tiempo, porque no es natural para el hombre sin Cristo, no es natural para el mal que mora en mí, pero sí es natural para el Espíritu Santo producirlo en los creyentes. Esta palabra sabio, pues es la que conocemos y algunos de ustedes o algunas de ustedes llevan el nombre, que es Sofas, Sofía, Sofos, Sofía, sabiduría, ¿verdad? Dice, la sabiduría es de lo alto y... ¿Tú eres Sofía? No. No, pero me gusta Sofía y no sabía. Filosofía. Amor a la sabiduría, Sofía, sabiduría. Dice, eres sabio o te consideras sabio o avisado o entendido. Hay una forma de mostrarlo, dices, es por la buena conducta, la mansedumbre. Y tiene su origen, esta sabiduría de lo alto, pues tiene su sabiduría en Dios, o su origen en Dios, es dado por Dios. Entonces, el contraste o la contraparte habla ahí de una sabiduría, dice, que no es de lo alto. Una sabiduría que tiene celos amargos, contienda, se jacta, miente, dice el versículo 15. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Entonces, veo esto también constantemente en lo que escribe Pablo y lo que escribe Santiago, que es o es uno o es el otro. O es fruto del espíritu o es fruto de la carne. ¿Verdad? No hay como que, no hay un gris, tiene que ser o blanco o es negro, no hay un gris, ¿verdad? Respecto al origen de esas cosas. Hay un contraste evidente y son claramente opuestos. El fruto de la carne, o las obras de la carne, más bien, y el fruto del espíritu son opuestos. No están mezclados, no hay un poquito de uno o un poquito del otro. ¿Conocen ese símbolo? ¿De dónde es el origen del yin y yang? Oriente. Del oriente, no sé de qué país, pero chino, ¿verdad? El círculo con Es una lejos, parte allá lejos. blanca y una parte negra. Bueno, pero cerquita el de asunto Roma. es de que en la parte blanca tiene un punto negro y en la parte negra Exacto. tiene un punto blanco. No sé profundamente el significado de eso, pero lo que sí entiendo y lo que he escuchado es que en todo lo bueno hay malo y en todo lo malo hay bueno. Y habla del hombre que tiene bueno y que tiene malo, ¿verdad? ¿Mande? Como un equilibrio de alguna manera, pero no veo esa doctrina o esa enseñanza en las escrituras, pues. Pablo habla del mal que mora en mí, pero el camino para ese mal que mora en mí es que estamos muertos juntamente con Cristo, no estamos sujetos a ese mal, ¿verdad? Somos libres de la esclavitud del pecado. Y lo que veo con este texto también es de que no hay un gris respecto al origen de la conducta humana. O es la carne o es el espíritu. Se identifica claramente la fuente de esas conductas. Entonces aquí dice, vean el versículo, hablando de sabiduría, dice, si tienes, el versículo 14, si tienes celos amargos, contención en vuestro corazón, no te jactes, no mintáis, porque esta sabiduría que hace estas cosas no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y donde hay estos celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Y entonces distingue la sabiduría de lo alto. En el versículo 17 dice, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Ahí está claramente, o es uno o ese es lo otro. Entonces, esta sabiduría terrenal es lo que el hombre justamente, o de lo que el hombre se jacta, ¿verdad? En Corintios encontramos eso, que lo más necio de Dios es más sabio que el hombre. El hombre no puede entender los caminos de Dios porque son más altos que los nuestros. Y el hombre que se jacta de ser sabio es el primero que niega la existencia de un Dios, ¿verdad?
porque él piensa saberlo todo. Me llama mucho la atención cuando hay programas o documentales donde dicen, con toda seguridad afirman en esos programas o documentales, dicen, y hace 50 millones de años esta era la situación del mundo. Y como saben, o sea, ¿cómo saben? Ni siquiera podemos saber lo que era hace 100 años o 200 años, muchas cosas, y el hombre se jacta de poder entender el origen de la humanidad y lo que había hace 50 millones de años. Entonces, cuando el hombre se hace sabio, es necio para con Dios. Y entonces, este contraste está muy claro aquí, pues. Voy a resumir, por ejemplo, la sabiduría de alto, de todo lo que ahí define, lo puedo separar y dice, la sabiduría de lo alto o la persona que es sabio o que recibe sabiduría de parte de Dios, su conducta es así, con mansedumbre, es pura, es pacífica, hay paz en medio de lo que hace, es amable, benigno, lleno de misericordia, con buen fruto, no incertidumbre o parcialidad, como decía el capítulo 2, y sin hipocresía o sin fingimiento, ¿verdad? Esas son las características de la sabiduría de lo alto. Pero la sabiduría terrenal, que por cierto, bueno, su origen es de la tierra, podríamos decir que es la sabiduría del ser humano, de la carne del mundo. Dice, es animal. Esa palabra animal se refiere a que es producto del alma, ¿verdad? No a los animales por sí, pues no es a los perros, gatos, caballos, sino es una sabiduría del alma, es una sabiduría sensual o natural, el alma sin el Espíritu de Dios, ¿verdad? José Eduardo nos comparte al respecto a esto y dice que el hombre sin Cristo vive la vida de su alma. Es el alma la que está decidiendo, entendiendo, pensando, sin el Espíritu. Entonces a eso se refiere, que esta sabiduría, o lo que el hombre llama sabiduría o conocimiento, es de este mundo, nada espiritual, y es animal, tiene su origen en el alma del ser humano. Y luego sigue siendo muy osado y dice, esta sabiduría es diabólica. Santiago no deja de ser fuerte en sus palabras. Y aquí la palabra literalmente diabólica significa demonio. Es evidentemente malo, es malo, pues no tiene un origen espiritual de Dios, sino espiritual de Satanás. Bueno, ahorita vamos a ir a otro lado, pero el versículo 18, ¿alguien lo quiere leer, por favor? Que abra su micrófono y lo lea para todos, el 18. ¿Lo leo, Rafa? Sí, por favor, Víctor. Y los frutos de justicia son plantados en paz por los que hacen la paz. A ver si no, se interfiere algo porque estoy leyendo Peshita. ¿Quieres que lo lea en Reina Valera? No, está perfecto. ¿Lo quieres repetir, por favor? Sí, claro, con gusto. Y los frutos de justicia son plantados en paz por los que hacen la paz. Gracias, Víctor. Miren, los judíos estaban sufriendo muchas injusticias y realmente el mundo lo conocemos no por su justicia. Los gobernantes o los gobiernos de muchos países se conocen o se identifican no por ser justos, ¿verdad? Muchos sistemas que deberían ser de justicia no funcionan, justamente son lo contrario, ¿verdad? Desde, no sé, los policías, lo que tienen que dar seguridad al país, los que procuran la justicia de los que sufren o los que son perseguidos o los que son dañados, los que deberían
buscar y ejercer la justicia, en muchos casos son los primeros más injustos, ¿verdad? Son los que hacen más daño. Y en aquel tiempo, los judíos a los que escribe Santiago estaban en medio de un sistema muy injusto de la distribución de la riqueza, de que eran expulsados de sus lugares y dejados sin trabajo, sin comida, sin bienes, sin casas. Y realmente muy dentro del corazón creo que hay algo en la búsqueda en el ser humano que es justamente la búsqueda de la justicia. Y hay muchos luchadores sociales en todo el mundo que anhelan eso, pues un mundo justo. Pero realmente el mundo no, creo que no va a ser así, ¿verdad? Porque justamente el mundo justo es el mundo que viene, es lo que Jesucristo va a traer en su reinado milenial. Pero en esta tierra, en este sistema, no vamos a encontrar justicia. Aún así dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La justicia aquí menciona que es un fruto y ¿cómo se llama? La forma de recoger ese fruto es sembrándolo y siempre el sembrar en las escrituras es un proceso lento, ¿verdad? De poquito, de poquito, de poquito, de una vez y de otra vez y de otra vez. Toma tiempo el sembrar, no hay un fruto inmediato, pero eventualmente recoges con gozo el fruto de la justicia. Y dice, se siembra ese fruto de justicia o esa semilla de justicia que recoges como fruto, se siembra en paz. Me llamó la atención también en una ocasión, hace poquito, hace como 2 o 3 semanas, vi unas noticias de una manifestación, manifestantes que estaban tomando, creo que eran oficinas de algo de derechos humanos, creo, en el Ciudad de México, algo así. Pero es impresionante cómo están quemando puertas y luego se metieron a las oficinas a romper puertas, romper vidrios y tiraban por las ventanas las computadoras y no sé, los escritorios por las ventanas. Entonces estaban haciendo desastres por todos lados y uno de los reporteros agarra y le pregunta a una de las señoritas que estaban ahí, dice, ¿cuáles son sus demandas? ¿Verdad? ¿O por qué hacen estos? ¿Cuáles son sus demandas? Y dice, queremos exigir que tengamos un trato digno, que se nos trate dignamente. Y ve, no tiene sentido lo que están pidiendo porque no está de acuerdo con lo que están haciendo. Y el texto de Santiago dice, ¿quieres un fruto de justicia? Esa justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Vean cómo que el camino o la ruta de Dios o los pensamientos de Dios son diferentes a la ruta o la búsqueda o la manera de búsqueda del ser humano de justicia, ¿verdad? En lugar de reclamar derechos, la Biblia enseña, cede tus derechos. Y cosas como estas, pues. Entonces me llama mucho la atención este texto, que si había creyentes judíos en la dispersión que buscaban justicia, nunca iba a ser por medio de la violencia. Y Pedro, ni Pablo, ni Santiago, que viven en momentos de opresión de los romanos, ¿verdad? De un montón de injusticias, de gobernantes impíos y perversos, ¿sí? Quizá no muy diferentes a las condiciones que vivimos a hoy, el día de hoy, aunque sea democracia, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Nunca, ni Pedro, ni Pablo, ni Santiago llaman a los creyentes a la rebelión, a la rebeldía, sino a someterse a las autoridades, a orar por las autoridades, a sembrar en paz si queremos recoger frutos de justicia. Bueno, vamos a continuar entonces. Si hablamos de sabiduría o si Santiago está hablando de sabiduría, creo que tenemos que remitirnos al hombre más sabio, ¿verdad? Que menciona la escritura. ¿Se acuerdan quién es? Salomón. Y vamos a hacer un ejercicio porque
la historia, creo que hace poquito lo comentamos, pero la historia es que Dios le aparece a Salomón, que es el nuevo rey en lugar de su padre, le dice, pídeme lo que quieras. Dice que Dios amó a Salomón y Salomón dice, no sé cómo entrar ni cómo salir, no sé dirigir a un grande pueblo, quizá un poquito comparándose con su padre, ¿no? Que era un guerrero, era sabio, era entendido, era muy valiente, sabía, supongo, de liderazgo, cómo liderar a sus generales y salir a la guerra y regresar y cuidar a su pueblo. Salomón se sabe frágil en ese sentido. Él dice, pienso que no soy como mi papá, pues, ¿verdad? Dice, no sé cómo entrar y cómo salir. Y pide sabiduría, dice, dame sabiduría. Y Dios se lo concedió. Entonces, el libro de Proverbios expresa la sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón le viene de parte de Dios y Salomón es un observador de las cosas que pasan. Salomón es un observador y lo que vemos en Proverbios es que él observa y entonces hace comparaciones también. Dice, el hombre necio es esto, sucede esto con él. El hombre sabio le sucede esto. Y ve las consecuencias del actuar de un hombre necio, de una persona necia o negligente y de una persona sabia. Entonces, me gustan algunas cosas o muchas cosas de los proverbios, pues, y siempre el llamado a los jóvenes, si quieren estudiar algo, estudien el libro de Proverbios, memoricen el libro de Proverbios, porque ahí encontramos sabiduría para la vida. Vamos a leer 4 textos. Alguien que lea Proverbios capítulo 1, versículo 7 y 8. Proverbios 1, versículos 7 y 8. Si alguien lo quiere leer, por favor. ¿Quién lo lee para todos? El principio de la sabiduría es los insensatos. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El 8 también, Trinita, por favor. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Gracias. Miren, el primer lugar o el primer círculo donde Dios nos pone para aprender sabiduría es el hogar. Creo que tanto los padres, Dios nos da el privilegio y la oportunidad de enseñar sabiduría a los hijos. Primero hay una razón. Una es porque los hijos nos creen todo, ¿verdad? Cuando son chiquitos. Después ya empiezan a preguntarse si realmente tenemos razón, y ya luego cuando ellos son adolescentes ya empiezan a hacer juicios porque tienen mucha más información de muchos lados y ahí es donde, siendo adolescentes, nuestros hijos dicen, lo que mi papá y mi mamá me enseñaron no va con lo que ellos hacen, ¿verdad? Son mentiras, es falso lo que ellos están diciendo. O lo contrario, cuando ellos evalúan y tienen más información de afuera y ven la congruencia de los padres y la fidelidad y el temor de Dios, confirman que lo que los padres les enseñaron es lo correcto. Entonces, pero de chiquitos, los hijos nos creen todo. Si les decimos que Santa Claus viene en las noches a dejarles regalos en Navidad, ellos lo creen. Si les decimos que Dios es el creador de todas las cosas, ellos no lo creen. Entonces, es el primer lugar
el primer círculo donde tenemos acceso a la sabiduría, como hijos. Y como padres tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios y la verdad a nuestros hijos. Esto no se lleva a cabo en las escuelas. En las escuelas ellos no van a encontrar sabiduría. Van a poder quizá tener información académica, sí, información, conocimiento académico, pero no necesariamente sabiduría. Realmente en muchas ocasiones lo que los jovencitos encuentran en las escuelas es más negligencia y más insensatez que sabiduría. Pero la sabiduría se obtiene primero o la aprendemos en el hogar. Y el versículo 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Esa es parte de la sabiduría que Salomón adquirió de parte de Dios, el conocimiento. No se lo dio de forma mágica, ¿sí? Después de la oración de Salomón, no fue que media hora después ya era un hombre brillante, un joven brillante que sabía hacer muchas cosas. No, Dios lo puso en medio de un hogar donde aprendió sabiduría. Dios lo puso en medio con un padre y con una madre que le enseñaron consejo, que le dieron instrucción y dirección. Aquí la instrucción dice, viene de parte del padre, que es como, sí, las ordenanzas o la instrucción o la filosofía del hogar o la conducta del hogar. Eso es lo que hacemos aquí. Eso es lo que creemos aquí. Y luego si el padre sale por trabajo o lo que tenga que hacer, la dirección viene a cargo de la madre. Si la dirección tiene que ver con, no, así no es, te corrijo. Ok, así no es, te corrijo. Entonces, en esa corrección diaria, la madre influye mucho en que el joven o los niños obtengan sabiduría. Entonces, es el primer lugar donde tenemos acceso a la sabiduría y los padres somos responsables de dar correctamente sabiduría a los hijos. Es un poco rápido esta parte de Salomón, pero sí quería tocarlo en el contexto de Santiago. Y luego vean en el capítulo 7 de Proverbios, ya que eres joven, capítulo 7, la sabiduría nos guarda del mal. Alguien que lea Proverbios 7, Proverbios 7. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Eso es lo que vio Salomón. Salir y ver entre la gente. Dice, le llamó la atención un joven. Dice, y lo que vi me mostró que ese joven es un joven falto de entendimiento. Y la historia está a continuación. Dice, pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba a la casa de ella. Dice, una mujer le sale al encuentro, ataviada, astuta, alborotadora, rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, y la describe, ¿verdad? Entonces, habla con el joven y le dice, embriaguémonos de amores, alegrémonos porque mi esposo no está en la casa. Se fue de un viaje largo. Se llevó el dinero y va a regresar el día que dijo. Y tenemos, pues hay una ventana de tiempo y luego el versículo 21 dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado. Vean, si Santiago está hablando acerca de sabiduría dada por Dios, se muestra en un hogar, ¿verdad? Tanto por el lado de los padres, compartirlo con los hijos, como de los hijos, adquirir instrucción, estar atento a la instrucción del padre y a la dirección de la madre. Desde ahí aprendemos sabiduría. Pero luego, cuando somos jóvenes, cuando ya tenemos cierta independencia de nuestras decisiones, aquí la sabiduría nos guarda de la impureza moral. Y hay un joven falto de entendimiento que no comprende que la dulzura de una relación incorrecta, ¿verdad?, le va a llevar
a un lugar peligroso. Aquí dice, es como el buey al matadero, no sabe que más adelante hay algo desagradable, hay algo que le va a dañar en el alma, le va a destruir, y como dice, es falto de entendimiento, ahí va el joven sin ver las consecuencias, no es capaz de ver más allá. Entonces, la sabiduría guarda a los jóvenes de la impureza moral, Entonces, en el hogar, en la juventud y luego en el trabajo, alguien lea Proverbios 12, versículo 11. Proverbios 12, versículo 11. Luego tenemos oportunidades ya de elaborar, de estar con oportunidades de trabajar con lo que tenemos, lo que somos, lo que hacemos, lo que conocemos. Alguien lea 12, 11, por favor. El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que persigue lo vano carece de entendimiento. Ajá, y también el 24, Ana, por favor. 24 dice, la mano de los diligentes gobernará, pero la indolencia será sujeta a trabajos forzados. Ajá. Hay varios versículos aquí en Proverbios que hablan acerca de eso, y es lo que yo les digo, y un poquito más adelante lo vamos a ver acerca de la pobreza. Una de las razones porque las personas carecemos de lo necesario o que familias o generaciones están en la pobreza es porque son perezosos o porque somos perezosos, porque somos negligentes en lugar de ser diligentes. El versículo 11 dice, el que labra su tierra se saciará de pan. Eso es lo que Salomón, en la sabiduría que tuvo de Dios, vio que sucedía. Dice, cuando una persona labra su tierra, ¿sí? Tiene un pedazo de tierra o una herencia y la trabaja, y con la implicación que tiene de levantarse temprano, no cosechar rápido, sino lo mismo que sembrar, pues una semilla y otra y otra y otra y otra. Es trabajo duro. Y todos nosotros, todos ustedes, tienen una tierra dada por Dios. A lo mejor no tienen un terreno de maíz o de trigo para sembrar, pero tenemos habilidades, tenemos talentos, tenemos un trabajo que Dios nos dio. Esa es la tierra que Dios nos ha dado. ¿Cómo trabajamos nuestra tierra? ¿Sí? Si la trabajamos diligentemente, dice, el que labra su tierra se saciará de pan. Dios bendice eso, Dios prospera a los diligentes, ¿sí? Pero el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento, otra vez falto de entendimiento, porque no es sabio en usar los recursos que tiene de parte de Dios, sino desperdiciamos el tiempo, malgastamos el tiempo, en fin. Luego el 24 que leyó también Ana Laura dice, la mano de los diligentes señoreará, más la negligencia será tributaria. Esto también lo relaciono con prosperar, pues con alcanzar mejores puestos en los trabajos. Si somos empleados, si trabajamos en una empresa, la gente que prospera regularmente, que sube de puestos, es porque está generando valor. Y hay empresarios que no son tontos y están listos y dispuestos a pagar más al que les da más valor, al que está generando, al que está creando, al que está siendo diligente, al que está siendo responsable con lo que se le ha dado. Y hay otros que son negligentes y permanecen haciendo un trabajo mediocre, y no salimos de ese segmento, pues, porque pasamos años y años y años sin ser diligentes. Bueno, entonces en el hogar, en la juventud y en el trabajo. Y hay uno más que es, bueno, en el hogar cuando somos jóvenes, ¿verdad? Pero ya cuando tenemos nuestro propio hogar como familia, vean el versículo 18-22. Proverbios 18-22. ¿Quién lo lee? Por favor, alguien que abra su micrófono y lo lea. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. No sé qué piensan de ese versículo. Hoy creo que veo a más personas queriendo evitar casarse.
porque están contentos, están sin alguna responsabilidad extra o no sé. Esto también es un tema largo. No significa este versículo que todos tengan que estar casados, pues eso no es correcto. Dios nos da una esposa, dice el que haya esposa haya el bien. Hay otros que no, o sea que Dios los usa para otra cosa, para otros ministerios, en otras circunstancias, y no todo el mundo tiene que estar casado, está bien. Pero el encontrar esposa, el encontrar una familia es dado por Dios, dice, y alcanza la benevolencia de Jehová. Dios es bueno, o Dios muestra su bondad, también permitiéndonos conocer a una persona con la cual formar una familia. Y hoy en día creo que, de hecho, estoy juntando una serie de fotografías, estoy capturando pantallas de cosas que me encuentro por ahí. Ya cuando tenga 6 o 7 de estas capturas se las voy a mostrar. Pero, por ejemplo, esta es una de ellas, se las voy a leer. Dice, está de una empresa, pues ahí que seguimos, de cosas que hacen, creo que una tienda de cosas saludables. Dice, mientras tú estés feliz, ¿a quién le importa? Sí, eso es una frase que ponen, se los voy a poner. ¿Dónde está? El centro, arriba. Acá está arriba. A ver si se ve, no sé si se vea, pero es una captura de pantalla de alguien que publica en Instagram. Dice, mientras estés feliz, ¿a quién le importa? Y hay un montón. Las he visto, pero no las he capturado en pantalla, pero voy a buscarlas y voy a capturar. Pero resulta que lo que es común en todas estas capturas es de que el centro es el yo. Mientras tú estés feliz, mientras tú dices, si trabajas, hazlo para ti. Si eres feliz, hazlo para ti. Incluso hay espectaculares por ahí. McDonald's, you deserve a break. Tú mereces un descanso, una pausa, ¿sí? Es todo lo que el hombre merece. Y eso no creo que sea sabiduría dada de lo alto, pues, sino es todo centrado otra vez en el yo. Pero bueno, cuando Dios nos permite formar una familia, vean el versículo 18-13. No es cierto, es... ¿dónde está? 19-13, ahí a la derecha, 19-13 y 14. Alguien lea 19, 13 y 14. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continúa las contiendas de la mujer. La casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Gracias, Patricio. El primer versículo 13, no quisiera estar ahí, pues, sí, en ese escenario, en esa casa. O sea, imagínense un padre con el hijo necio. No sé si a ustedes les ha tocado periodos con hijos necios, o periodos cortos o largos, pero realmente es muy doloroso, pues son fricciones, son penas, hijos desobedientes, rebeldes, necios, que no te hacen caso, quizá porque no lo hicimos desde que eran chiquitos. Alguna vez alguien me dijo que no quería disciplinar a su hijo temprano, creo que el hijo tenía 2 o 3 o 4 años, y decía, no, es que yo no quiero disciplinar a mi hijo hasta que tenga unos 7, 8 años. Y entonces le dije, es que si te esperas hasta los 7, 8 años ya no vas a poder. Si no lo haces temprano, ya después no lo vas a poder controlar, pues no lo vas a poder disciplinar. Entonces, un hijo necio es aquel que a temprana edad no lo disciplinamos en el temor de Dios. Y ahora es un hijo necio y el papá dice, tiene dolor en su corazón. Dolor es para el padre, el hijo necio. Y me ha tocado escuchar testimonios de papás que se duelen porque su hijo ya no está en casa, ya no lo puede controlar, ya hace desastres, ya chocó, ya está en el hospital, ya tiene un hijo, por aquí o por allá, y su vida es un desastre, pues, ¿verdad? Pero luego, aparte de eso, en este hogar no solamente hay un padre
dolido por su hijo necio, pero aparte la esposa, bueno, aquí señalé a Mirna, pero no es Mirna. Sí, no. Dice, y gotera continua las contiendas de la mujer. O sea, imagínense este escenario, pues, no solamente es el dolor de la noche de no poder dormir y qué voy a hacer, sino la esposa está, oye, y con esto, oye, y con esto, y por qué esto, y lo otro, por qué el otro. O sea, no hay entendimiento con la esposa, dice, con continuas contiendas de la mujer. Eso sí, es un lugar donde yo no quiero estar, pues yo no quisiera estar. Es un lugar donde, por eso los hombres se van todo el día al trabajo y regresan después de Home office. de 1000 juntas, porque no quieren estar en la casa, pues. Pero sí, ahora que tienen que estar en la casa por el trabajo, bueno, qué estrés. Pero el versículo 14 dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres, ¿verdad? La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Ahí está otra vez lo que es dado por Dios. ¿Verdad? No señala para acá, ¿verdad? Cuando dice mujer prudente. Sí, exacto. Ahora sí señala misma, más de Jehová la mujer prudente. Entonces, vean la diferencia de un joven necio, falto de entendimiento, que se enreda por ahí en la calle y no sabe que es echar a su vida a perder, ¿sí? Por no esperar, por no confiar, por no tener sabiduría de lo alto, ¿verdad? O sea, eso contra esperar y tener de Jehová la mujer prudente. En ese cuadro sí queremos estar, pues sí deseamos estar en ese tipo de familia. Una familia donde confiamos en lo que Dios nos ha dado, tenemos la sabiduría, pero que es de parte de Dios, no la terrenal o la animal o la sensual, sino la de parte de Dios. Entonces, regresando a Santiago para terminar, dice el capítulo 3, voy a leer otra vez, del 13 al 18, Santiago 3, del 13 al 18, y concluimos. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y ahí podríamos poner el paréntesis de Salomón en el hogar, en la juventud, en el trabajo, en la familia, ¿verdad? Ahí se muestra la conducta. Dices que tienes fe, muéstralo en tu conducta, en el hogar, en la juventud, en el trabajo, en la familia. Dices que tienes, o que enseñas o que compartes la Biblia o la palabra de Dios, muéstralo refrendando tu lengua. Dices que tienes sabiduría y entendimiento, muéstralo por tu buena conducta. Y luego el 14 dice, pero si tienes celos amargos, contención, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría que contiende, que tiene celos, que se jacta, que miente, no es la que desciende de lo alto. Esa sabiduría o ese entendimiento o filosofía o la cultura del mundo no viene de lo alto. Eso no es dado por Dios. ¿Sí? Dice, es terrenal, animal o sensual, diabólica o proveniente de demonios. Pablo dice que hay doctrinas de demonios. El 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación. Esta palabra perturbación también significa confusión. ¿Sí? Hay confusión, no hay dirección clara. Dice, y toda obra perversa, toda obra mala de la carne. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, dada por Dios como Salomón, es primeramente pura, ¿verdad? Integridad moral, es inocente. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces,
No es por medio de rebeliones, violencia, caminos que el hombre ha buscado para tener justicia social, sino la encontramos en lo que es dado por Dios, la sabiduría dada por Dios, empezando en el hogar. Bueno, no quise meterme al capítulo 4 porque también tiene muchas cosas, pues yo creo que la próxima semana, si Dios nos permite, seguiremos con el 4. Vamos a concluir haciendo una oración, por favor. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque podemos otra vez estudiar juntos, a la distancia o en familia. Y gracias por la disposición de todos para reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra y siendo tú la cabeza y el centro de estas reuniones. Te damos gracias porque es claro y no es confuso lo que es el fruto espiritual en la vida de los creyentes. Danos ese entendimiento, Señor, y permítenos también tomar decisiones de fe o tomar acciones que provengan de la fe, de la confianza, del descanso en el glorioso Señor Jesucristo. Que toda persona, cada familia tenga ese impacto del Espíritu mostrado en la buena conducta y en el fruto de justicia. Claramente, Señor, permítenos ser también valientes y osados cuando se trate de compartir con otros nuestra fe y que vean la conducta en el hogar, en la juventud, en el trabajo, en las familias. Oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias, Víctor.